humedad relativa. Fíjense que vamos a anotar acá las cosas teóricas fundamentales, ¿verdad? Para entender lo que es la humedad relativa, nosotros tenemos que pensar que la humedad, podemos pensar que el aire, vamos a ponerlo acá, podemos suponer que el aire se comporta como un recipiente capaz de almacenar vapor. Vamos a pensar que el aire es una especie de, no sé, un balde, un vaso, algo que puede contener vapor, ¿verdad? Algo donde yo puedo ir metiendo y metiendo vapor. Entonces, vamos a poner, sin embargo, el aire tiene un límite en lo que respecta a su capacidad de almacenamiento. ¿Sí? Él tiene un límite, no puede ir más allá de cierto nivel de contenido de vapor, es decir, es como un vaso, ¿verdad? Una taza, que vos, tu taza es de 250 centímetros cúbicos, no podés poner más agua o café que 250 centímetros cúbicos. Tiene un límite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define la humedad relativa en base a esto, a esta idea? Vamos a poner acá. Entonces, se plantea una nueva magnitud que mide la relación entre la cantidad de vapor real que existe en el aire respecto de la cantidad máxima. Es decir, yo puedo decir, bueno, por decir una cosa, algo así, una analogía, ¿no? Una analogía podría ser esta. Tengo este recipiente, pongamos un vasito, y tengo agua por acá. Y entonces yo quiero decir cuál sería, digamos, si ese fuera el aire, cuál sería la humedad relativa. Pues la humedad relativa representada en este diagrama muy pictórico, uno diría, bueno, la humedad relativa es el 50%. ¿Por qué? Porque él está lleno hasta la mitad del máximo, ¿sí? Es del máximo, que sería estar lleno hasta arriba, solo está lleno a la mitad. La mitad es el 50%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define la humedad relativa en realidad cuando uno va a hacer una cuenta? Pues la humedad relativa se escribe así. Dice que la humedad relativa es la masa de vapor que hay en el aire dividido, eh, dividido la masa de vapor máxima. Masa de vapor sobre masa máxima de vapor. Bien. Este es solo estamos aproximándonos a la idea. Es como decir
Cuando yo digo 50% es que solo le cabe, que ya se ocupó un 50% de lo que puede ser ocupado de ese recipiente que viene a ser el aire. Ahora, vamos a seguir con la teoría por acá. Fíjense que los gases no se trabajan en gramos, es decir, tú en un laboratorio no vas a ir a pesar un gas, no vas a ir al laboratorio y te vas a ir a la balanza y vas a pesar el gas, el aire en este caso. Los gases uno los trabaja en presiones. Entonces vamos a poner acá, cómo los gases se trabajan en base a presiones, ¿sí? La ecuación anterior puede transformarse en lugar de usar masa de vapor, vamos a poner que la humedad relativa es la relación de presiones. Esto se pone así. Humedad relativa es la presión que tiene, la presión que ejercería el vapor en las condiciones del aire que yo estoy estudiando, dividido la presión que se llama presión de saturación. Le vamos a poner una T ahí abajo, que en un momentito va a quedar evidente por qué es eso, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a calcular la presión de vapor, vas a calcular la humedad relativa, la fórmula que vas a usar es esta, ¿verdad? Esta es una de las fórmulas principales de este tema. ¿Cómo calcular la humedad relativa? La presión de vapor dividido, esto quiere decir presión de saturación, y esta es una T de temperatura que ya en el problema te voy a explicar bien qué es cada cosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cómo son los problemas que a mí me preguntan? Los problemas que a mí me preguntan involucran una operación o dos operaciones que, eh, que se hacen sobre los gases. Bueno, sobre los gases, el aire, lo podemos enfriar o lo podemos calentar. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá procesos de calentamiento y enfriamiento del aire. Mis problemas van a constar de, te van a decir, tengo una masa de aire en determinadas condiciones, tiene tal humedad relativa y lo voy a enfriar. ¿Qué humedad va a tener en esa nueva situación, por ejemplo? Es decir, voy a enfriar o voy a calentar una determinada masa de aire. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, vamos a anotarlo acá en forma de cuadritos. Miren, imagínense que yo en este momento capturo una cierta masa de aire. ¿Sí? Ese sería el aire que yo estoy, que tengo en este momento, ¿verdad? Entonces, supónganse, ese aire ahora tendrá unos 15 grados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a poner acá que este aire tiene una temperatura de 15 grados Celsius. Bien, y vamos a ver si está, lo vamos a googlear ahora, la humedad del aire en este momento. A ver, vamos a buscar por acá. Acá está, humedad. La humedad actual dice que es de 64%.
¿sí? Entonces esas son las condiciones del aire que yo estoy estudiando. Humedad relativa, 64%. Bien. Entonces, ¿qué me va a preguntar el problema? Me va a decir, bueno, mira, vamos a tomar este aire y lo vamos a enfriar. Por ejemplo, vamos a poner así. Vamos a poner así más fácil. Temperatura, vamos a ponerle una temperatura, ponerle de 10 grados. ¿Y cuál sería la humedad relativa final? Y acá vamos a empezar a hacer un montón de relaciones que hay que sabérselas de memoria. Bien. Cuando uno enfría un aire húmedo, lo primero que tenés que saber es que su humedad va a aumentar. Eso vos lo sabés casi de, la, de tu vida cotidiana. Si vos vas a un sótano, por ejemplo, donde está frío, vas a ver que las paredes están todas llenas de humedad, de manchas de humedad, ¿verdad? Y eso es ¿por qué? Porque al bajar la temperatura, la humedad va a aumentar. Entonces, si quieres poner ahí, al bajar la temperatura, la humedad disminuye. Al bajar la temperatura, la humedad relativa aumenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ponele, no lo sé, pero ponele que aumentó hasta 90%, ¿verdad? ¿Sí? Es un ejemplo que estamos corriendo para entender esto. Lo primero que quiero que te fijes en la mente es que cuando enfrías el aire, la humedad va a aumentar. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, suponete que seguimos y seguimos enfriando este aire. Vamos a hacer otro dibujito por acá. Seguimos bajando la temperatura del aire. Y vamos a llegar a una condición muy interesante. Por acá. Sigo bajando la temperatura de este aire. Este es un aire más frío. Vamos a ponerle temperatura de 5 grados por decir algo. Las estoy inventando. Y en este momento te informan que el aire empezó a gotear, ¿sí? Se forman gotas de humedad. A esas gotas se les llama rocío. Aparecen las gotas de rocío, aparecen sobre las superficies del recipiente que contiene ese aire, empiezan a formarse gotitas. Se empieza a formar el rocío. Bien, ¿qué es importante ahí? Bueno, que cuando se forma el rocío, a esa temperatura se le llama justamente temperatura, temperatura de rocío, ¿verdad? Así se le llama a esa, permítame que lo escribo bien, temperatura de rocío, ¿verdad? Los 5 grados, que es cuando se alcanza esa temperatura, el aire empieza a largar gotitas de líquido. Y en ese momento, la humedad se vuelve 100%. Se dice que el aire está
saturado. Aire saturado, ¿sí? Cuando la humedad relativa es el 100%. Hay una pregunta por ahí que dice, el aire, para alcanzar la condición de saturación, el aire debe ser calentado, enfriado, aumentar su presión, disminuir su presión, aumentar la temperatura, bueno, un montón de cosas hay. Ustedes lo que tienen que saber es que para que el aire se sature, para que eleve su humedad, él debe de estar frío, lo tenés que enfriar. ¿Ok? Bien. ¿Qué es la presión de saturación? De la cual hemos hablado y vamos a hablar en este video. Entonces vamos a hablar de lo que es la presión de saturación. La presión de saturación es la presión que ejercería el vapor la presión que ejercería el vapor cuando el aire está saturado. ¿Sí? Y este valor ese valor tú lo vas a encontrar en tablas, la presión de saturación depende de la temperatura. Esa presión de saturación va a ir cambiando con la temperatura y ahí vas a tener unas tablitas donde vas a encontrar esa dependencia y eso es lo que te va a servir para resolver tus problemas. Bien, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para resolver problemas de enfriamiento y calentamiento de gases, de aire? Entonces vamos a poner acá, fórmula para cálculos de enfriamiento y, y calentamiento del aire. Fórmulas para el enfriamiento y el calentamiento del aire. ¿Cómo se hace para resolver estos problemas que les vengo diciendo que es un aire lo enfrío o un aire lo caliento? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues es una fórmula bien sencilla. Vamos a ponerlo acá. Dice que la humedad relativa de la situación inicial multiplicado por la presión de saturación, ¿sí? Se pone la humedad relativa 1 por la presión de saturación a la temperatura 1 es igual, o inicial si quieren, o pongámosle 1, así lo hacemos más fácil. Humedad relativa 1 por la presión de saturación a la temperatura 1 es igual a la humedad relativa 2 por, humedad relativa 2 por presión de saturación 2.
Esa es la formulita que vamos a usar en un momento para resolver el ejemplo de lo que tenemos que ver ahora sobre esto de humedad. Como les digo, son problemas bien sencillos. Bien, cuando terminen de copiar me avisan, así pasamos al ejemplo. Yo ya copié. ¿Ya está? Muy bien. Yo también, Esperamos profe. listo. Sí, yo también. ¿Ya está? Muy bien. Bueno, pasemos entonces a hacer un ejercicio de esto. Van a ver que estos son bastante sencillos. Voy a tomar uno que hice, que resolví ayer con los chicos de la tarde. Ahora lo ponemos por acá. Vamos a resolver el ejercicio 3. Muy bien. Dice, una tarde de verano, la temperatura es de 30 grados Celsius y la presión atmosférica 1014 hectopascales. Una persona observa que un objeto, al ser enfriado, comienza a empañarse cuando alcanza los 5 grados Celsius. Entonces, la humedad relativa del ambiente es, a ver, conviene siempre hacer un dibujito, un diagramita sencillo, ¿verdad? Fíjense ustedes, vamos a poner acá. Esta cajita va a representar el aire que yo estoy estudiando, que al inicio tiene una temperatura de 30 grados Celsius. Y dice que a este gas o este aire lo vamos a enfriar. Y él va a alcanzar una nueva temperatura que es una temperatura de 5 grados Celsius. Voy a poner T2, 5 grados Celsius. Muy bien. Pero fíjense que el problema te dice que cuando él alcanza los 5 grados Celsius, él está rociando. Empezó a formarse las gotitas de agua. Entonces, eso lo que me está diciendo es que en ese momento la humedad relativa alcanzó un valor del 100%. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Entonces, fíjense, lo que nos están pidiendo es cuánto vale la humedad relativa en la situación inicial. ¿Cuánto vale HR acá? Bueno, entonces nos vamos a nuestra fórmula que sirve para estos procesos. Decís humedad relativa del primer caso por la presión de saturación en la condición 1. Esto va a ser la humedad relativa 2 por la presión de saturación en la segunda condición, que es T2. Bien, la humedad relativa 1 es lo que me hace falta. La presión de saturación 1, como conozco la temperatura, me voy a la tabla y me fijo que para 30 grados la función, los kilopascales valen 4,24. Entonces escribimos acá. Vamos a
poner acá, humedad relativa 1 por 424 kilopascales. Esto es la humedad relativa 2, que la conocemos, que es 100, ¿verdad? Es 100% porque está en la saturación. Y la presión de saturación 2 la saco con la tabla también. A 5 grados la presión de saturación es 0,871 kilopascales. Bien. Y ahí despejo, ¿no? Kilopascal con kilopascal y despejo la humedad relativa a 1. Esto sería 100 por 0,871 dividido, paso a dividir el 424. Eso te da 20,54. Perfecto, muchas gracias. 20,54. Podemos ponerle 21, ¿verdad? Así sin mucho problema. Vamos a poner 21% de humedad.